La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La palabra de nuestro Dios tiene como propósito en este día estudiar precisamente sobre el tema de la Trinidad. La Trinidad divina es una de las enseñanzas bíblicas, aun cuando la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Sin embargo, tenemos varios textos donde se nos habla de las tres divinas personas y la palabra de nuestro Dios nos enseña que en el texto que leíamos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esas tres personas se está hablando de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia? Porque la palabra Trinidad, hermanos, viene del latín trinita, que significa tres. Por eso en la palabra de nuestro Dios no vamos a encontrar como tal el nombre, porque está ¿qué? En latín, ¿sí? Las Sagradas Escrituras nos habla que hay tres personas en la divinidad. La doctrina de la Trinidad es es indubitable. Es una de las doctrinas de mayor controversia en la historia del cristianismo. En el primer siglo fueron los arrianismos quienes estuvieron en contra de la Trinidad y hoy en día son los ruselistas, comúnmente llamados como testigos de Jehová. Y dentro de algunas iglesias unitarias también, pues evaden el tema de la Trinidad. Sin embargo, quiero compartirles hoy que a la luz de la palabra santa podamos entender, hermanos, que la doctrina de la Trinidad está enseñada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Génesis capítulo 1, el verso 26, nos dice de la manera siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Desde el principio de la creación, el Señor nos reveló a través de su nombre Elohim, que significa fuerte, el poderoso. Podemos encontrar el nombre de Dios. Elohim en el español se traduce como Dios. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Por eso se nos habla que Dios es ¿qué? El fuerte y es el poderoso. Que si bien es cierto, Dios es uno, este nombre está en el plural. Y si nos damos cuenta, hermanos, pues nos denota la pluralidad de personas. Es decir, desde el principio mismo de la revelación de las Escrituras, a través de su nombre, el Señor nos habla de la doctrina de la Trinidad. Las otras evidencias con respecto a la enseñanza de la doctrina de la Trinidad las encontramos, en los verbos, en el plural que leemos en el texto de Génesis 1:26. Como ya se leyó, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
y semejanza. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Si nos damos cuenta, allí está que se denota la palabra en plural, que no solamente está hablando una persona, sino están hablando más de una persona. Entonces, también nos habla en el Génesis capítulo 3, el verso 22, hermanos, también nos habla sobre la presencia de la pluralidad de Dios. En el Génesis 3, 22, la palabra de Dios dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios está diciendo en esta porción de las Sagradas Escrituras, el hombre es como uno de nos. La palabra nos denota ¿qué? Pluralidad. ¿Sí? Otro de los pasajes bíblicos lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 11, el verso 7, que dice así: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Otra qué? Otra porción de las Sagradas Escrituras donde nos está hablando sobre la pluralidad de la existencia de Dios. ¿Sí? Porque está diciendo que descendamos y confundamos. La palabra de Dios es clara cuando nos habla con respecto a la doctrina de la Santísima Trinidad. En la revelación progresiva, hermanos, nos enseña que encontramos también en la palabra del profeta Isaías, en el capítulo 63, lo siguiente. En el libro de Isaías, capítulo 63, pueden buscarlos en sus Biblias y allí con sus miradas pueden leer conmigo lo que dice los versículos 9 y 10. Isaías 63, 9 y 10. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó de todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La gran bendición que nos enseña en esta porción de la palabra de Dios es que Dios tiene el poder en su palabra y que a través de ella también podemos ser enseñados. Y fíjense cómo en el Antiguo Testamento se hace la mención de la presencia del Espíritu Santo. Increíble, pero cierto. Porque normalmente vemos más esa palabra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, queda claro que en el Antiguo Testamento también está la palabra ¿qué? Espíritu Santo. Segundo lugar, hermanos, la doctrina de la Trinidad está enseñada en el Nuevo Testamento. En San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos revela, nos enseña que está la presencia de la Trinidad
en esta porción de las Sagradas Escrituras. No podemos dudar entonces de la existencia de la Trinidad, hermanos, porque allí claramente nos está diciendo. Y un versículo más que nos confirma la existencia de la Trinidad está en Mateo capítulo 28, el versículo 19. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algo todavía más contundente, ¿sobre qué? Sobre la existencia de la Trinidad. El Señor envía, dice a sus discípulos, que vayan y prediquen a las naciones, a las personas, y que sean que bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son la porción de la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, sobre la existencia de la Trinidad. También en las Escrituras del Nuevo Testamento nos revela que hay una tercera persona de la divinidad, y esta persona de la divinidad es ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Señor Jesús le designó como su vicario. Como su vicario. Es decir, el que ocupa su lugar para enseñarnos y guiarnos. Cuando el Señor Jesucristo descendió al cielo, ¿a quién dejó? Al Espíritu Santo. Y Él es quien nos guía y quien nos enseña. Vean lo que dice San Juan 16, versículo 7. La palabra de Dios es clara. San Juan 16, versículo 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. ¿Era necesario qué? Que el Señor Jesucristo se fuera, había cumplido su misión, y ahora ¿quién vendría a ocupar su lugar? El Espíritu Santo, hermanos. También San Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te daba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, aquí la palabra de Dios nos confirma que el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. ¿Sí? De otra manera, entendemos entonces las referencias bíblicas, hermanos, con respecto a la Trinidad. Aunque muchas veces se ponga en tela de duda. Pero la palabra de Dios es clara. Y no podemos dudar. Y la palabra de Dios la entendemos por fe. Al menos que el hombre no tenga fe, entonces puede dudar de la existencia de ¿qué? De la Trinidad. Por otro lado, encontramos de manera explícita la referencia de las tres divinas personas. Dice, como el agua tiene 3 ciclos, hermanos. ¿Sí? Y de alguna manera podemos hacer una comparación, porque dice el agua que está en 3 estados, en sólido,
líquido y gaseoso. Pero solamente vemos que una sola. Aun cuando está en ese proceso. Así sucede la presencia de Dios en nuestras vidas cuando hablamos de la Trinidad. Que tres son un solo Dios. Que tres forman un solo Dios. No es que sean tres dioses, sino un solo Dios. Solamente que ambos trabajando en diferentes épocas y en diferentes maneras. Por otra parte, podemos ver, hermanos, que la Trinidad nos habla de la unidad de Dios. La doctrina de la unidad de Dios es enfática en las Sagradas Escrituras antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán. Dios les advierte en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, lo siguiente. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué les está advirtiendo Dios al pueblo de Israel? Que ellos iban a entrar a una tierra donde era un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que habían muchos dioses. Pero Dios quiere dejarles en el corazón del pueblo de Israel que Dios es uno solo y no más dioses. Y el pueblo de Israel tenía que tener siempre presente que no hay más Dios, sino un solo Dios. Y esta razón de la unidad, que es, digamos, el Espíritu, nos damos cuenta que nosotros, hermanos, aunque no podamos ver a Dios, porque Dios es Espíritu, pero sí podemos sentirlo. El Señor Jesucristo se dejó ver en esta tierra, en esta humanidad, con su cuerpo humano, pero no como Dios. Y el Espíritu Santo está obrando en este mundo y no lo vemos, porque es que invisible. Pero Él es el que redarguye nuestros corazones, es el que nos anima, es el que nos sustenta, es el que nos hace avanzar. ¿Qué sería el ser humano sin la presencia del Espíritu Santo? Es como si no tuviera la fuerza para seguir. Si es bien cierto, la palabra de Dios nos enseña que Dios es uno solo, pero también que bajo la existencia de la Santísima Trinidad. Aun cuando nuestra mente finita no lo pueda entender, lo cierto, hermanos, es que el Señor Jesucristo nos habla de Él, nos habla del Padre, que hay una relación entre Él. Vean lo que dice en San Juan 10, capítulo 30, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice así, 10:30, yo y el Padre una cosa somos. Fíjense, yo y el Padre una cosa somos. Hay una relación. No es que sean dos, sino dice somos una ¿qué? Una sola cosa. Y es una afirmación que la hace ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Que Él y el Padre son una misma cosa. Y el Señor Jesucristo también habló del Espíritu Santo. Vean en el capítulo 16 de este mismo Evangelio, San Juan, capítulo 16, lo siguiente.
Dice así, versículo 13 al 15. San Juan 16. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Fíjense, queda clara la palabra de Dios, hermanos, cuando está hablando que la presencia de la Trinidad en las Sagradas Escrituras. No hay tela de duda. No hay por qué confundirnos. En la Biblia aprendemos que Dios es un ser único y que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tienen su propia función. El Padre nos ama, nos protege y ordena todo. Eso es lo que hace el Padre. Nos ama, protege y ordena todo. El Hijo nos da la salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Fíjense, el Hijo nos da salvación, o nos dio salvación por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo aplica esta obra de redención en nuestras vidas. Además de que aplica la obra de redención en nuestras vidas, nos consuela, nos guía, nos enseña y nos recuerda las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cada uno hace ¿qué? Su función, y son un solo Dios, con diferentes, digamos, funciones que cada uno de ellos tiene, pero son un solo Dios. Por eso les digo, la palabra Trinidad no se va a encontrar como tal en la Biblia, porque viene de latín, que decíamos trinita, ¿verdad? Y que significa tres. Dios quiere, hermanos, ayudarnos a entender esta parte doctrinal que para muchos es difícil, porque el enemigo siempre trata de frustrar la enseñanza bíblica. Pero hoy esperemos haber sido claros en cuanto a la enseñanza de la Santísima Trinidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.